Buenas noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hacer la última clase del libro de Nehemías, pero antes de iniciar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú has sido quien nos ha conducido por todo este camino del libro de Esdras y Nehemías, Señor. Te pido una bendición especial ahora que vamos a terminar esta clase de este libro, Señor, para que seas tú bendiciéndonos en toda tu palabra, Señor, en todo lo que tú quisiste informarnos acerca de estos libros que son de liderazgo, Señor. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Ustedes saben que hemos estado estudiando este libro, primero el de Esdras y ahora el de Nehemías, que básicamente para lo que es la escritura antigua hebrea es un solo libro. Y es en realidad una historia continuada y hemos visto ya que en los últimos capítulos Esdras y Nehemías están juntos. Se están moviendo juntos en lo que es el desarrollo de la reincorporación, la reestructuración, la reedificación del pueblo de Israel, ¿no? En la que ya comienza a existir como la provincia de Judea. Entonces, estando bajo el dominio persa, este pueblo retorna del cautiverio y empieza a formarse. Ya hablamos, vamos a hacer un recuento rápido. Construyeron primero levantaron el altar, después construyeron el templo, de ahí se detuvieron, construyeron sus casas, volvieron a iniciar, se detuvieron en varias oportunidades, vino Nehemías, empezó la construcción de la ciudad, de los muros de la ciudad, no del templo. Terminó de construir los muros de la ciudad, las puertas de la ciudad, no puso las puertas y todo, y de una vez que se había acabado todo, se empezó a reestructurar el sistema de vida, ¿no? ¿Conforme a qué? Conforme a la ley de Moisés. Para eso intervino el sacerdote escriba Esdras, que es quien organiza toda la nueva instrucción. El pueblo muestra hambre también del conocimiento de la palabra, se adoptan medidas correctivas para separar a aquellos que se habían casado con personas de otros pueblos que se habían unido durante estos años que demoró, ¿no?, la construcción de todas estas cosas, la reestructuración. Se habían casado, habían pecado, ¿no?, porque se habían casado con mujeres de otros pueblos que Dios no permitía, y a su vez habían tenido hasta hijos. Se hizo una asamblea, se acordó dejar ir a las mujeres y a los hijos que no correspondían a lo que era el pueblo propio de Israel. Y así vemos cómo realmente la acción de muchos de los que intervinieron para evitar que esto se desarrollara, que esto continuara con la construcción, nos damos cuenta que al final nunca prosperó, porque lo que Dios dice, lo que Dios dispone, el propósito de Dios se cumple sí o sí. Y no hay nadie que pueda cerrarle la puerta a Dios, ni tampoco cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que pueda abrirla, porque Él es el soberano, el todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios al cual nosotros clamamos, seguimos y creemos, ¿no? Entonces, en vista de todo eso, hoy vamos a iniciar el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 12 y el capítulo 13 son los últimos dos capítulos que tiene este libro, ¿no? Y como ya hemos visto, la geografía siempre va a seguir siendo la misma, porque el imperio persa sigue en dominio y control de todas las cosas, y fueron devueltos del cautiverio pero bajo el dominio, tenían que pagar impuestos y se constituyeron como provincia de Judea, y ya no tuvieron reyes, sino tuvieron gobernadores, ¿no? Fue nombrado primero Zorobabel como gobernador de Judá, y después de eso sabemos que Nehemías también fue, su cargo que ocupó fue gobernador, y Esdras fue el escriba sacerdote, ¿no?, que comenzó al diseño total. Entonces los invito a que vayamos al capítulo 12 para iniciar esta clase. En este capítulo nosotros vamos a ver que se citan una serie de nombres, porque tiene que ver con el desarrollo que ya hemos visto. Lo hemos visto también que en el capítulo 10 hemos estado viendo también que se detallan los que vinieron, los que hicieron, los que trabajaron. De igual manera aquí también este capítulo 2 empieza más o menos lo mismo. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. O sea, hace un recuento de quienes empezaron viniendo muchos años atrás, ¿no? Con Zorobabel, que fue el primero que llegó. Hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías,
Esdras, y comienza él a dar todos los nombres de todo lo que vendrían a ser las cabezas de las familias, ¿no? Y estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas Jesúa, y comienza y sigue dando nombres y de todos aquellos que llegaron, ¿no? Y de ahí para no demorar y mencionar estos nombres, realmente solamente es para un registro. Ellos están levantando, esto es como si estuviéramos haciendo un censo, ¿no? Siempre ellos hacen un registro de quiénes son los que llegaron primero, quiénes son los que llegaron segundo, quiénes son los que llegaron en el tercer grupo. Y aquí vemos que en este capítulo 12, que ya se está terminando, se hace un recuento, ¿no? Entonces se hace un recuento y se habla desde Zorobabel, desde la primera vez. Y vemos como aquí ya empieza y de ahí nos vamos al versículo 22. Y dice: los levitas en días de Eliasib, de Joaida, de Johanán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. O sea, está refiriendo en qué momento estamos viviendo en este momento, y están hablando de Darío, ¿no? Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en los libros de crónica hasta los días de Johanán, dice, hijo de Eliasib. Ya sabemos que cuando hablamos del libro de crónicas, estamos hablando de lo que es la historia del reino de Judá, porque el libro de crónicas no tiene registro de las ampliaciones de los reyes de Israel, del reino de Israel, solo del reino de Judá. Hay otro libro de crónicas que no es parte de lo que es el canon bíblico, que corresponde a lo que vendría a ser crónicas del libro del reino de Israel. Dice, versículo 24, dice, los principales de los levitas, y habla aquí, ¿no? Hasabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que comienzan a ceñirse a lo que vendría a ser el diseño que Dios les dio para ya el desarrollo formal de la alabanza, de la adoración a Dios, del sacrificio, del cumplimiento de la ley en general. Versículo 25 dice, guardando su turno, Matanías, Badbuquías, Abadías, Mesulán, Talmón, Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas, y estos fueron los días de Joaicín, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Como ustedes pueden ver, aquí en este versículo 26, nosotros nos estamos dando cuenta de que ya Nehemías y Esdras están juntos. O sea, no existe que ya se unieron. Primero llegó Esdras, después llegó Nehemías, y ahora están trabajando como un solo equipo. Nehemías gobernador y Esdras como sacerdote escriba. Y ellos hacen toda esta organización, disponen la seguridad en las puertas de acceso a la ciudad, y ahí vemos cómo nombran. Y así es como empieza ya el desarrollo. Y vemos aquí que se van a tocar otros temas ya con respecto a estos dos libros. Recuerden que estos libros corresponden al liderazgo. Hemos visto todo lo que corresponde al liderazgo. Sabemos que no fue fácil para Esdras ni Nehemías reiniciar toda esta reconstrucción, como no lo es instalar una obra, pero uno con el esfuerzo, con la dedicación, dedicándole a Dios, pidiéndole a Dios, que siendo nuestro Dios el que construye, el que edifica la casa, entonces no hay ningún problema, porque aquí vemos que esta casa fue edificada por Dios, porque Él fue el que motivó el regreso, Él fue el que soportó las cosas, Él fue el que cubrió, Él fue el que protegió, Él fue el que impidió que nada lo detuviera. Por eso que cuando nosotros nos afianzamos, hacemos una obra, tenemos que dejar que sea nuestro Dios el que construya, el que edifica, el que guíe, el que nos dé la orientación, y no pensar que son nuestros esfuerzos y no estar nosotros queriendo hacer todo en una planificación meramente personal y estar siguiendo desesperadamente como que si yo no lo hago nadie lo hace. Entonces estaríamos pensando que la casa de Dios se está construyendo con mi esfuerzo. Y la casa de Dios se construye con el esfuerzo, el deseo, la planificación, el propósito de nuestro soberano Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ahora sí, nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, en este capítulo,
Nos vamos a dar cuenta en el versículo 35, entonces dice: y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Recuerdan que ustedes vemos algunos salmos que dice Asaf, porque ellos eran los de la alabanza. Vamos a hablarlo en términos simples como de la iglesia. Estamos hablando aquí los que integran la alabanza a Jehová, a Dios, al Dios de Israel, ¿no? Entonces, seguimos. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Tal cual nosotros vemos que el diseño de nuestra iglesia, tenemos una alabanza, tenemos un momento en el que nosotros le entregamos una alabanza a Dios, nosotros somos los que adoramos a Dios mediante estos cantos, y esto es muy importante porque es la entrada para que después se cumpla con la palabra de Dios y el pueblo esté dispuesto. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, como vemos aquí, ¿no?, en este modelo de liderazgo y de formación de la casa de Dios, ya habíamos visto que después de que se da la palabra, se cambió ese ánimo de tristeza con un ánimo de alegría y gozo y júbilo de poder conocer la palabra, y después de ellos se reunían, y en lugar de tomar hierbas amargas, como siempre lo hemos leído en la palabra de Dios, dice este sacerdote escriba Esdras, que deben hacerlo comiendo pan dulce y todo. ¿Por qué? Porque es un momento de alegría, es un momento de gozo en nuestro corazón de haber recibido la palabra de Dios. Ahora nos estamos viendo el momento en que entramos a la alabanza. Aquí vemos que estamos con alabanza y después viene el sacerdote Esdras siguiendo la alabanza, ¿no? Entonces aquí nos formamos la idea correcta, pero nosotros en este tiempo nos estamos equivocando a veces un poco, porque la gente cree que ir a la alabanza es ir a recibir que el canto sea excelente, que sea bueno, que el músico que está, o el adorador que está en el altar o está cantando o tocando, sea realmente un profesional, y queremos escuchar melodías, y entonces invertimos la cosa. Estamos queriendo a que yendo a la iglesia, a que la alabanza cubra nuestros oídos de una belleza musical, y no es esa la idea de la alabanza. La alabanza es que nosotros vamos y el adorador, el líder de la alabanza, ¿no?, el que está conduciendo, es el que motiva llevar al pueblo a alabar a Dios, porque es el momento en que nosotros nos acercamos ¿no?, y entregamos a Dios nuestro corazón, nuestra disposición de nuestra mente. ¿Para qué? Para decirle: Señor, te alabo, te reconozco, te honro. Y ese es el momento de la alabanza, y el adorador o el conductor de esta alabanza, como vemos que tanto en ese tiempo como hoy lo tenemos, está motivado a llevar al pueblo a esa adoración. No pensar que el pueblo viene a escucharme a mí, qué tan bonito canto. No es esa la idea. Y ahora con tanto músico profesional dentro de lo que es el sistema de alabanza a Dios, a veces en algunos lugares nos confundimos, sobre todo cuando estamos en esos conciertos. La mayoría de la gente que va al concierto va a escuchar ese cantante profesional, ¿no?, que tiene unas alabanzas maravillosas, pero no se cumple el efecto por el cual fue instalado. La alabanza fue instalada para que nosotros le entreguemos nuestra alabanza a Dios. Sin embargo, la mayoría de los conciertos, la gente hasta paga una entrada. ¿Para qué? Para recibir esa adoración de parte del músico profesional que tenemos adelante. Y eso tenemos que evitarlo. No todos lo hacen, no todos los que asisten tampoco vamos a decir que están en ese plan, pero mayoritariamente ese es el dominio, ¿no? Entonces debemos tomar conciencia de que cuando yo voy a la iglesia y estoy en el momento de la alabanza, estoy yo entregándole a Dios, y no preocupándome qué es lo que el músico me está poniendo en mis oídos tan maravillosos, una melodía tan agradable. No, entrega tu corazón, entrega tu mente, entrega tu ser, entrega tu alma, tu cuerpo, todo tu ser, para que tú alabes a Dios y estés listo para que el sacerdote que viene ahí pueda entregarte
la palabra. En este caso estamos hablando del pastor o el líder que va a predicar. Seguimos. Dice, ¿no? Y habíamos leído el versículo 36, 37. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. ¿Qué nos dice también este versículo 38? Nos está diciendo que tener un coro dentro de la alabanza, o sea, una persona que tal vez tiene esa habilidad, ha sido dotado por Dios por la habilidad de poder cantar de manera muy acordonada, muy seguida de las notas musicales. También hay un coro que soporta a ese cantante, y eso también es bíblico, y eso vemos en nuestras iglesias, que siempre hay uno o dos cantantes y vemos atrás un grupo de personas que está apoyando. No es eso, entonces es un modelo que nosotros estamos siguiendo, y aquí lo estamos viendo que también había coro. Claro que cuando hablamos de coro, usualmente aquí, ustedes saben que si leen a David, ustedes van a encontrar que eran muchísimas personas el coro, o sea, no está hablando de 2, 3 ni 4 personas, ¿no? Que es lo que hoy se usa por razones obvias de que no tenemos mucho espacio, pero en los tiempos de Esdras, de Nehemías, y si nos vamos hasta atrás a David, que fue un adorador, entonces vemos que los coros, la organización de lo que era el elemento para la alabanza, la integraron muchísimas personas, ¿no? Pero es muy importante, entonces, hay que asentar esto, que la alabanza es muy importante y debemos llegar a la iglesia a la alabanza, porque también es cierto que hay muchos que llegan no a la iglesia a la alabanza, sino llegan a lo que es la prédica. ¿Por qué? Porque quieren recibir. Nosotros no solo debemos recibir, ¿es bueno recibir? Sí, pero debemos llegar a entregar nuestro corazón, a disponernos. La alabanza es para honrar y entregarle a Dios lo que traemos de nosotros, ese agrado, ese júbilo de que estoy en la casa de Dios y que voy a recibir su palabra. Seguimos. Dice entonces, versículo 38, ya lo hemos leído, ¿no? Dice, el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Ahamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, imagínense, dos coros, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Eliani, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malaquías, Elán, Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Isarías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Miren las circunstancias que tenemos aquí nosotros en estos versículos del 40 al 43. Primero, nosotros tenemos aquí que hay dos coros, o sea, hay un gran número de personas que vienen a presentarle a Dios la alabanza. Número dos, hay un sacrificio, o sea, hay una entrega, ustedes saben que el sacrificio tiene diferentes maneras de ser presentado, para expiación de pecado, para agradecimiento, o sea, hay una entrega física, material, de lo que es la disposición de nosotros para alabanza. Por eso dice, y se sacrificó a muchos. Y no solo eso, sino que también entre ese sacrificio, como ustedes pueden ver aquí en la última parte del versículo, dice, porque Dios había recreado con gran contentamiento. ¿Qué significa con gran contentamiento? Significa lo que nosotros realmente recibimos cuando entregamos la alabanza. Cuando nosotros llegamos a la iglesia dispuestos a alabar,
dispuestos a entregar nuestro corazón, a sacrificarnos, a dar ese sacrificio ejemplado, como acá, como sacrificio físico de animales, nosotros llegamos en realidad a entregarnos como sacrificio vivo, a entregar todo nuestro ser, a retirar de nuestra mente y de nuestras preocupaciones todas las cosas que tenemos dejando afuera y concentrarnos solo en Dios para darle nuestra alabanza. Entonces el Señor, ¿qué es lo que pone en nuestro corazón? Júbilo, gozo, contentamiento. El gozo que Dios nos da no es igual al gozo que da el mundo. Este es un gozo realmente, un gozo que queda, un gozo permanente, un gozo que constituye a la persona con fuerza, lo fortalece. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y estamos dispuestos para recibir la palabra, recibir el milagro de Dios, recibir una indicación de Dios, reconocer el propósito que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante la alabanza, que el hombre que está al frente de esta alabanza, este adorador, sea una persona que guíe al pueblo y enseñarle al pueblo que viene a adorar a Dios y no que viene a escuchar melodías agradables para él. Seguimos. Entonces, así es como termina este capítulo, ¿no? En el que Dios pone toda una alegría y contentamiento para todos. Y acá por eso, sabiendo que el pueblo judío hace distinción de no mencionar a las mujeres, menciona mujeres, niños, y el alborozo en Jerusalén fue oído desde lejos. O sea, el canto no era un canto apagado, era un canto libre, abierto. Uno puede cantar con sus fuerzas porque está cantándole a Dios con alegría, con esa expresión. No un canto escondido, no un canto apagado, no un canto que solo yo me escuche. No tenga miedo, cántele a Dios, dedíquele su alabanza a Dios, entregue su corazón a Dios y con esa alegría y ese contentamiento que Dios pone en su corazón. Seguimos. Dice después, porciones para sacerdotes y levitas. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, recuerden, o sea, el tiempo del rey y el tiempo de Asaf, que era uno de los que escribió los salmos, que eran los cánticos, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas de acción de gracias a Dios. Versículo 46, recuerden, versículo 46 nos dice a nosotros que está bien que constituyamos un líder de alabanza, que es correcto que nombremos dentro del grupo a una persona que dirija este grupo de alabanza. Y obviamente al que vamos a elegir es el que a Dios lo ha elegido primero. ¿Para qué? Para que conduzca. ¿Y cómo vamos a saber que este hombre que elegimos, que este hombre que nombramos como director de la alabanza, como el hombre que va a guiar no solamente al coro, sino también al pueblo a alabar a Dios, es el hombre que tiene el Espíritu de Dios en él? ¿Y cómo yo sabré que tiene el Espíritu de Dios en él? ¿Y cómo sabré que tiene alguien el Espíritu de Dios en él? Por sus hechos los conocerán, por su testimonio personal, por la manera en que canta, por la manera en que alaba a Dios, cuando habla al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para dirigirlo al pueblo hacia la adoración a Dios, y no hablando ni exhibiéndose ni haciendo exhibición de manera personal de la habilidad que Dios le dio. Cuando no busca su gloria, sino cuando busca la gloria, la honra y la adoración, entrega total a Dios. Ahí nos daremos cuenta que hemos elegido el hombre correcto para dirigir la alabanza de la casa de Dios. El hombre llamado para esto, que lleve al pueblo y a su coro a la adoración a Dios. Seguimos.
Dice, entonces dice, porque desde el tiempo de David, Asafat, ya antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías, o sea, aquí está abarcando del principio al final. Aquí está abarcando todo el tiempo de lo que es la reconstrucción, desde la iniciación del altar hasta la terminación de los muros de la ciudad. Entonces dice, desde Zorobabel, desde el inicio hasta los días de Nehemías, hasta el final, daba alimentos a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Qué es lo que significa el versículo 47? El versículo 47 ya está hablándonos de lo que vendría a ser el manejo y la distribución de los diezmos que se recibían en la casa de Dios. Por eso ya está hablando de la porción de alimentación que recibían estos cantores que alababan a Dios y que eran levitas, los levitas también, ¿no? Que ellos realmente cumplían sus funciones, y de lo que los levitas tenían que entregar el diezmo a los sacerdotes, que son la sucesión, ¿no? De Aarón, del sacerdote Aarón. ¿Qué es lo que está diciendo? El diezmo traído para los levitas, y los levitas de ese diezmo recibido entregaban el diezmo a los sacerdotes. Y obviamente estamos hablando de alimento, porque esto fue un sistema instituido por Dios, ¿no? Cuando Él hace el tabernáculo y separa este pueblo de Leví para el manejo y trabajar, y no le da heredad, Dios instala una manera de supervivencia y pide que sobre las fiestas, las cosechas, las primicias y todo este tipo de cosas se traiga el alimento. Dispone que parte de los sacrificios que se hagan se podrá comer el sacerdote, los levitas, será su alimento también. O sea, ¿se dan cuenta ustedes cómo realmente Dios instituyó el diezmo? ¿Para qué? Para que sobreviva la casa y para que sobrevivan los que en la casa prestan el servicio a Dios. Así fue como fue hecho. ¿Por qué? Porque este pueblo fue apartado, porque este pueblo no recibió heredad, no recibió tierra para poder labrarla y producir su propia economía. En razón de que no producía su propia economía, entonces le asignaron un salario. Hoy día vemos que en las iglesias también se asigna salarios, no se asigna un pago, por decirlo así, a los hombres que están dedicados a la palabra de Dios, y en algunos casos se extiende a los de la alabanza. Entonces la pregunta es correcto? Bueno, es correcto sí y no de acuerdo a la palabra. Es correcto porque dice que el obrero es digno de su salario. Es correcto porque vemos que si el hombre está dedicado a la obra de Dios, completamente a la obra de Dios, tiene que tener un medio de sustento. Pero hay quienes tienen, por decirlo así, la tierra, o sea, tienen su trabajo en el mundo, tienen su trabajo de lo cual sobreviven, y además piden salario en la iglesia. Y vemos que ese no es el patrón de la palabra de Dios. El patrón de la palabra de Dios es: o estás al servicio de la casa de Dios y la casa de Dios te sostiene, o si tienes trabajo afuera de la casa de Dios, entonces tu trabajo te sostiene. En todo caso, la lógica nos diría que si tu trabajo no te da lo suficiente, entonces la casa de Dios podría suplirte en algún aspecto para nivelarte y poderte tú tener más tiempo para poder tú trabajar y no tener que tener dos trabajos, como lo es hoy día un poco. La economía han caído mucho y ahí las personas tienen que tener dos trabajos para poder sostener sus casas. Entonces, si eres sacerdote, si eres un hombre, si eres un pastor, un evangelista, estás conduciendo un ministerio, entonces en todo caso, si tienes un trabajo en lo que es secular, entonces podría la iglesia apoyarte si no te es suficiente, para que no tengas que tener dos trabajos y poder tú subsistir. Pero la regla de Dios es que te dediques en su obra, y que si te dedicas en su obra no puedes pretender conseguir un trabajo por fuera para que te recibas un salario completo de lo que es la obra de Dios.
Continuamos. Estamos analizando todo lo que Dios nos está haciendo ver en su palabra, y recuerden que este es el modelo de liderazgo, el modelo de la alabanza, el modelo de cómo se lleva el servicio, el momento de la coinonía. Todo nos está diciendo acá. Es maravillosamente excelente estudiar estos dos libros, porque a todos nos pone en conocimiento si estamos llevando en nuestra iglesia el modelo que Dios le puso aquí, nos puso aquí en conocimiento con esta palabra. Seguimos. Entonces vemos cómo realmente, en este último versículo, el Señor ya comienza a, después de habernos presentado lo de la alabanza, nos está empezando a hablar del diezmo. Capítulo 13. Entonces dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en aquel, dice que, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto, Miren, observen ustedes este versículo 1 y 2. Entre el versículo 1 y 2, que está hablando de que no debe mezclarse. Oyeron que en la ley de Dios dice, no debe mezclarse ni los amonitas ni los moabitas. Y es verdad, así fue establecido. Pero también sabemos que dentro de lo que corresponde a la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a una cananea, que es Rahab, y tenemos a una moabita, que es Ruth. Entonces, si tenemos a estas dos personas, ¿cómo decimos que realmente estas personas fueron incluidas, fueron tomadas en cuenta y no fueron rechazadas, si en la ley de Dios se establecía esto? Bueno, la ley de Dios establecía eso, pero también establecía, recuerden que cuando el pueblo de Dios sale de lo que es el cautiverio por 400 años de la esclavitud en Egipto, salieron con ellos muchos extranjeros. Y la palabra de Dios los nombra y dice que todos los extranjeros que se adicionen deben de cumplir con todas las cosas que Dios manda. Número 1, deben sujetarse a la ley de Dios, deben cumplir con todos los requisitos de la ley de Dios, tienen que renunciar a todo lo que ellos creían, adoraban o seguían, y tienen que creer y adorar y reconocer al Dios de Israel. Y eso nos recuerda esta frase tan célebre que dice Ruth, que dice, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Reconozco que Él es el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, y reconozco que como vive tu pueblo, así viviré yo. Como se sujeta tu pueblo, así me sujetaré yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa declaración, y lo mismo tenemos con Rahab, cuando realmente atiende a estos dos espías que vienen y los cubre para que no lo sean descubiertos, y se pone del lado de Dios y pide al Dios que considere su casa para servirle. Entonces vemos cómo realmente ella reconoce, pese a que está viviendo dentro de la ciudad cananea, reconoce que el Dios cananeo no es el Dios todopoderoso, lo abandona, lo renuncia al pueblo, porque está traicionando a su pueblo prácticamente, renuncia al pueblo, renuncia al Dios. ¿Y qué es lo que pasa a hacer? Pasa a cubrir, a unirse al pueblo y a reconocer al Dios de Israel. Exactamente, no con palabras, sino con hechos, lo mismo que Ruth, con palabras y hechos también lo hizo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Cananea da la espalda al pueblo, da la espalda a Dios, reconoce al pueblo de Dios como el pueblo sagrado, al pueblo al que hay que reconocer, unirse y cumplir y proteger, y reconoce al Dios como el Todopoderoso, que le entregará no lo que es Jericó en ese entonces. Entonces nos damos cuenta realmente cómo en estos casos excepcionales
cuando hay un extranjero que se ciñe a todas las cosas de Dios, y escrito está en la palabra. Si comenzamos a leer Éxodo y recorremos, vamos a ver en muchas oportunidades que Dios dice que si el pueblo que va, el extranjero que va a seguir, se une a hacer todas las cosas que Dios manda, entonces será aceptado. Y aquí es una tipología de lo que vendríamos a hacer nosotros, los gentiles, que no siendo del pueblo de Dios, fuimos adicionados porque creemos en el Dios, reconocemos al Dios Todopoderoso y seguimos sus mandatos que Él escribió en la palabra de Dios. Por eso es que en realidad lo que aquí le leen al pueblo es correcto, pero cuando se casan con mujeres, tienen hijos y quieren seguir adorando a sus dioses, o diciendo tú adora a tu Dios, yo adoro a mi Dios, y eso no es válido. Bueno, después de esta aclaración, continuamos. Y dice, ¿no? Entonces dice, versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, donde, o sea, la cámara es el lugar donde se guardan todo lo que son las ofrendas. Recuerden que las ofrendas no es dinero, las ofrendas son alimentos, grano, maíz, ¿no? Entonces dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Recuerdan lo que es Sanbalá y Tobías? ¿Qué papel tuvieron en lo que es la obstrucción de la construcción del templo? Pues este sacerdote había quebrantado la ley. ¿Por qué? Porque desde el momento que contrajo parentesco con Tobías, que era un extranjero, automáticamente quedaba fuera, ¿no?, del cumplimiento de la ley. ¿Y qué es lo que pasa? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, el vino del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, aquí vemos que Nehemías regresa nuevamente a Persia y se presenta ante el rey Artajerjes y nuevamente pide permiso para volver. O sea, va y viene. Y se había dado cuenta de que en las cámaras que se supone debe guardarse el diezmo, en las cámaras que se supone debe guardarse el diezmo recogido del pueblo de Israel, vamos a leer más adelante que realmente no sucedió, porque este Tobías, quien era un extranjero, ¿no?, había emparentado con este sacerdote. A este sacerdote había hecho lo incorrecto por haberlo reconocido como familia, le había dado un beneficio que no le correspondía, y lo vamos a comprobar leyendo la palabra. Y dice aquí, dice, mas todo esto ya no estaba, pedí permiso, dice versículo 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Imagínense ustedes, qué tal acción de este sacerdote de instalar dentro de los atrios de Dios, o sea, dentro del área del tabernáculo de Dios. Recuerden que el tabernáculo tiene 3 partes, ¿no? El atrio es una de ellas. Entonces, imagínense que ahí construyó una cámara para un extranjero. O sea, dejó ingresar al templo a un hombre que no solamente era extranjero, sino que además fue en contra de las cosas de Dios. Dice, ¿no? Versículo 8, y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y lo tenía como ¿qué? Como depósito personal. Y le dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, aquí vemos que Nehemías toma acción de corrección. Y esto es algo que también nosotros tenemos que ver. No podemos, como líderes, no podemos como pastores o cualquiera sea tu cargo en la administración de algo de Dios, permitir que esto sea usado indebidamente para cosas particulares, personales o seculares. Las cosas de Dios son de Dios. Las cosas dedicadas a Dios son para Dios. Debemos respetar las cosas y el lugar que Dios ha designado para las cosas de Dios. Y no debemos traer nuestros objetos personales y querer guardar nuestras cosas personales en las cosas en donde está supuesto
o mandado a guardar las cosas que son para el templo. Y más aún, sacar las cosas del templo para darme espacio yo a mis cosas personales. Eso no se puede hacer, lo vemos en este modelo. Seguimos. Dice también aquí, en el versículo 8, entonces termina diciendo en el versículo 9, y dije que limpiasen las cámaras y hice volver los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas del incienso a la casa, a este almacén, ¿no? Dice, y encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, el diezmo no se entregó, se estaba mal usando el diezmo. Aquí vemos, y ustedes saben que esto no es una novedad, pero vemos que estos son problemas propios. Acá en este libro nos muestran los problemas, las circunstancias, las cosas que debemos hacer, las cosas que están correctas. Y vemos aquí cómo vemos que no se entregaba el diezmo. O sea, el pueblo, ya aquí no especifica que el pueblo no estaba dando el diezmo, pero suponemos que es el pueblo el que no estaba dando el diezmo. Y recuerden que el diezmo era la única manera en que ellos podían comer. Era alimento para su casa de ellos. Si no había diezmo, no había alimento. Imagínense cómo van a sobrevivir estas personas. Estos levitas, estos sacerdotes, estos cantores, ¿qué hicieron? Tuvieron que retirarse y abandonar el templo para ir a buscar trabajo para poder subsistir, porque si no, ellos y sus familias iban a morir de hambre. Era lógico que ante una falta tan elemental del pueblo, venga el deterioro no solamente de lo que es el sacerdocio en este caso, sino el deterioro de lo que viene a ser el templo también, y eso nos muestra a nosotros que hay una falta de cumplimiento, de obediencia, de atención a las cosas de Dios como eran en este tiempo de acá, ¿no? Sabemos que hoy es un poco diferente en el sentido de que nosotros tenemos también esa recepción también para lo que es la manutención del templo, para lo que son pagos de servicios, ¿no? Los diferentes pagos que hay que hacer, si estás rentando la renta, si estás comprando el mortgage, bueno, y las cosas que se tienen que comprar para cubrir todas las necesidades. También eso sale del diezmo que la gente trae al templo de Dios o la ofrenda que trae al templo de Dios. Y en los casos que los sacerdotes o los pastores o los líderes que estén a cargo de la conducción, también su salario, ¿no? Y ahí es como nos damos cuenta. Entonces, vamos viendo que los modelos que vivimos aquí, nos va mostrando todos los modelos y todas las circunstancias que vienen, ¿no? Y vemos como aquí también hay una parte, en un momento en que la gente deja de traer el diezmo de Dios. ¿Debido a qué? Debido a que realmente se comenzaron a desviar de la cosa de Dios, ¿no? Versículo 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo. Entonces, después de que Nehemías exhortó para que el diezmo se cumpla en la casa de Dios, entonces todo Judá, o sea, todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea, trajo alimento, por eso dice la palabra que habrá alimento en la casa, ¿no? Hasta que sobreabunde. Dice, porque estamos hablando de alimento, de cosecha, ¿no? De eso se trataba, que era el medio de sustento. Recuerden que es el medio de sustento. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. O sea, él nombra nuevos sacerdotes, nuevos hombres, nuevos escribas. ¿Para qué? Para que empiecen, porque de una u otra manera nos está diciendo el Eliasib, al tener este parentesco se volvió corrupto, se corrompió, usó la casa de Dios para lo que no era, se dejaron de recibir los diezmos, mejor dicho, hubo un desequilibrio total. Versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su siervo. 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban y cargaban asnos con vino, y también de uvas e higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad de Tirios
que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo y los hijos de Judá. En otras palabras, lo que les está diciendo es: no respetaban el día de reposo. Recuerden que el día de reposo es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Un día, el día sábado, dice el Señor, tomarás como día de reposo y no harás ninguna labor, ¿no? La separarás para dedicarla a Dios. Pero vemos que no solamente el pueblo abandonó lo que es el diezmo, el sacerdote se corrompió, se casó se emparentó con familia que no debía, del mundo secular. Y no solo eso, sino que además vemos aquí cómo realmente todo esto ocasionó todo un problema y terminó siendo realmente de cómo le puedo decir, una cosa que terminó llevando a la ruptura total de lo que es el mandamiento de Dios. Y observen todos ustedes, sobre todo en el versículo 15, pueden leer el versículo 15, para que vean cómo una cosa se va degenerando con otra. Empezamos con una degeneración, con una cosa mal hecha, con otra, nos empezamos a desviar y al final el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llamados a tomar el sábado como una parte de lo que es el reconocimiento, adoración a Dios, al dedicar ese día solo para Dios y dejar toda actividad, también dejó la adoración a Dios, y ese día, que era un día dedicado a Dios, se dedicó a trabajar, a vender, a negociar. O sea, rompieron el mandamiento de Dios. Y también vemos que aquí Nehemías también va a traer, no solamente repuso el diezmo, sino también va a reponer el día sábado. Y es importante nombrar esto porque la palabra de Dios lo nombra, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nombra que el día sábado es el día para que el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel tenía que tomarlo como día de descanso, ¿no? Seguimos entonces. Dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. O sea, trabajar es profanar. ¿Por qué? Porque es sagrado, es para Dios. Todo lo que hemos dicho, que todo lo que es el templo, todo lo que son las cosas de Dios, y también el día que es para Dios, es sagrado. Y dice: ¿por qué vosotros hacéis esto, profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? O sea, hasta recibieron castigo en la antigüedad por haber quebrantado el día sábado el pueblo de Israel. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, profanar el día de reposo es añadir ira sobre el pueblo de Israel, les está diciendo. El castigo de Dios va a venir sobre nosotros porque ustedes no están adorando, no están separando este día sagrado que Dios designó para adorarlo a Él. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. O sea, él mandó que se cumpla el día de reposo, y no solo lo mandó, lo impidió para que cualquiera que no quisiera cumplir el día de reposo no pudiera ejercer ningún tipo de acción. Por eso cerró las puertas y puso seguridad en ellas. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía. O sea, se dieron cuenta que ya no podían entrar. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. O sea, le digo: si vienen y se quedan afuera, incitando que la gente tenga que comprarles este día, entonces saldré y les quitaré sus cosas, ¿no? Tomaré acción contra ustedes. Entonces ya esto sirvió para que estos mercaderes se vayan también. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Él le dice: Señor, acuérdate que estamos volviendo a tus caminos, perdona nuestro pecado. Y siempre como líder se incluye él, pese a que él no lo hacía, dice: perdóname, Señor, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él siempre como líder se incluye dentro de esto. Dice 23: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar el judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Imagínense, bueno, esto es algo que
que realmente suele suceder, ¿no? O sea, no solo se casaron, no solamente siguieron los dioses, sino que los hijos que normalmente se crían con las madres, que las madres son las que tienen la crianza de los hijos, pues los hijos aprendían la lengua de las madres, que era la lengua original, no era la lengua hebrea, la lengua judaica, sino era la lengua de ellos, la lengua extranjera. Y no solamente se consideraban parte del pueblo, sino que a su vez no hablaban la lengua. Y si no la hablaban, no la leían, lo que significa que no podían entender la ley de Dios y no podían llegar al cumplimiento de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes cómo realmente viene una desviación y va sucediendo una tras otra y una tras otra? ¿No? Entonces vemos aquí realmente cómo esto sucede y nos vamos al versículo 25 y dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos. O sea, tomó acciones fuertes Nehemías, ¿no? Y herir significa que usó las armas, ¿no? Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. O sea, fue durísimo. ¿Por qué fue durísimo Nehemías? Porque ya había habido un tiempo en el que habían dicho: separémonos de estas personas, abandonemos a estas mujeres y a estos hijos, que se vayan para que el pueblo no esté contaminado. Pero estos persistieron en ello. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, les dice: bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, como diciendo, todas las mujeres extranjeras, o sea, toda la mujer que no es del pueblo de Dios. Y esto que nos sirva a nosotros también como una enseñanza, cuando a veces nuestros hijos se quieren casar con personas que no son cristianas, que no han reconocido, y más aún todavía, no solo no son cristianas o no reconocen a Cristo, sino que son del otro lado completamente, que rechazan a Cristo, que no desconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que no creen en Dios básicamente también, y que creen en ídolos y todas estas cosas. Entonces, esto es serio, ¿no? Entonces debemos exhortar. Por eso dice: instruye al niño en su camino. Ese es el tiempo que tenemos que tomar. Tenemos que instruir al niño para que cuando sea viejo no se aparte, para que cuando sea viejo no vaya en busca de mujeres que no correspondan a lo que vendría a ser mujeres ajenas al conocimiento de Dios. Y aquí vemos cómo él nuevamente vuelve Nehemías, ya con dureza, ya no con exhortación, sino con dureza, ¿no? Impartiendo castigo. Nuevamente retoma el pueblo para volverlo a los buenos caminos, a los caminos de Dios, ¿no? Entonces seguimos leyendo y dice 27: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliaseb, era yerno de Sanbalat. O sea, no solamente el sacerdote emparentó con Tobías, sino que el yerno, o sea, el hijo de Joaida, hijo del sacerdote, ¿no?, también emparentó con Sanbalat. O sea, ambos, Tobías y Sanbalat, estaban emparentados con lo que vendría a ser el sacerdocio del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Estos hombres realmente sabían que no podían emparentar con el sacerdocio de Israel. Lo hicieron, se tuvieron influencia en el manejo de lo que es el manejo sacerdotal del pueblo de Dios, porque por eso es que ellos siempre fueron oposición. ¿Para qué? Para que no se construya el templo y Nehemías no se ejerza como líder, como gobernador, y el sacerdote Esdras no tenga influencia sobre lo que era reconocimiento de la ley, para que la evidencia no salga a la luz. La evidencia de que esa relación con la familia sacerdotal era indebida. Entonces, cuando analizamos a Tobías y a Sanbalat, que son muy conocidos y somos muy usados como ejemplos de lo que es atacar la obra de Dios, no estamos hablando de atacar de hombres, sino estamos hablando de hombres que no son parte del pueblo de Dios, que se han incluido indebidamente, que han venido a la obra de Dios para hacer lo que ellos quieren, lo suyo. Y como quieren hacer lo suyo, entonces
comienzan a levantar cosas contra lo que es la iglesia local, la iglesia en este momento, la iglesia del pueblo de Judá, ¿no? En lo que es el templo, el sacerdocio. Entonces, por eso es que vemos ese interés de estos dos hombres de ir contra Esdras y contra Nehemías en todo el tiempo. Seguimos. Dice versículo 30, los limpié pues de todo extranjero, puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno de servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios, para mi bien. Y así es como realmente vemos que Nehemías termina ordenando todo, y vemos que se ordena todo en general. Se ordenó lo que se empezó con construcción, se terminó las construcciones, se ordenó lo que es, se instaló y se ordenó lo que es la adoración a Dios, el sacrificio, ¿no?, que hacen los sacerdotes para el perdón de los pecados del pueblo, para el perdón individual, para la ofrenda de agradecimiento, para todos los tipos de ofrenda conforme a la ley de Dios. Vemos cómo se construyeron las casas, vemos cómo se separaron las familias de lo que es la mezcla indebida, ¿no?, la unión indebida que sucedieron, ¿no? Entonces vemos ahí ese yugo desigual, total y absolutamente desigual, fue hecho primero de manera muy sutil, examinando cada caso, tratando las cosas de una manera muy suave, ¿no?, pero exhortando siempre a que se cumpla la cosa de Dios, y el pueblo muy dispuesto a que esto suceda. Vemos cómo se avanza, vemos cómo se instala lo que es el servicio a Dios, la coinonía después del servicio a Dios, vemos cómo se instala la alabanza a Dios, cómo se instala un director de alabanza a Dios que debe llevar al pueblo, para no confundir que el pueblo cree que debe ir a escuchar melodía a sus oídos. No, es al contrario. Este director, este hombre lleno del Espíritu de Dios, debe llevar al pueblo a la adoración a Dios, para que el pueblo esté preparado, para que reciba la palabra de Dios. Vemos cómo después instala nuevamente el diezmo en la iglesia, en lo que es el templo de Dios, porque era la manutención, es el medio que Dios dispuso para la subsistencia de lo que vendría a ser la obra de Dios, en este caso el templo de Dios. Después de eso vemos cómo nuevamente él va y no solamente instala el diezmo, sino que instala el sábado, porque también ha sido instalado para el pueblo hebreo como el día sagrado de Dios. Y entonces este pueblo, ¿qué es lo que hace? Este pueblo de Dios lo comenzó a pasar por alto, y ese día trabajaban y todo. Y vemos cómo también se instala el día sábado como el mandamiento que Dios tomó para que el pueblo de Dios lo siga permanentemente, ¿no?, y sea apartado y ese día lo dedique. Y por eso él habla de haber profanado el día sábado, porque es sagrado para lo que es el pueblo de Israel que le instaló el Señor. Entonces vemos cómo realmente al final también un pequeño inconveniente separa completamente a estos dos hombres de Sanballat y Tobías, ¿no?, y ya por una medida correctiva de fuerza, después de haber instado al pueblo a que debe separarse, él completa la separación y termina por formar completamente lo que es el retorno del cautiverio en un orden conforme a Dios. Así es como termina este libro de Nehemías, ordenando todas las cosas como Dios para que empiece a caminar conforme a él. Y así es como terminamos el día de hoy el libro de Nehemías. Estamos agradecidos por su tiempo que nos han prestado durante todo este tiempo, y los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche estemos aquí para empezar el estudio del libro de Esther. Gracias, Dios los bendiga.